Acerquémonos aún más y conozcamos bien a la estrella absoluta de nuestro show de química, el átomo. Entonces, ¿qué es exactamente un átomo, para entenderlo bien? Bueno, imaginen que tienen una pieza brillante de oro puro. Si de alguna manera pudieran seguir dividiendo ese oro en pedazos cada vez más y más pequeños, el pedacito más chiquito que podrían obtener, y que seguiría siendo oro, sin lugar a dudas, es un solo átomo de oro. Es la unidad más pequeña de un elemento químico que todavía tiene todas las características químicas distintivas de ese elemento, y cuando digo chiquito, quiero decir asombrosamente, increíblemente chiquito. Estamos hablando de tamaños tan pequeños que hacen que un grano de arena parezca una montaña. Sin embargo, estas partículas diminutas son la base de toda la materia. Una forma muy útil de imaginar los átomos es pensar en ellos como los bloques Lego propios de la naturaleza, súper versátiles. ¿Saben cómo con una colección de diferentes bloques Lego, de varios colores, formas y tamaños, pueden construir casi cualquier cosa que imaginen? ¿Un castillo altísimo, una nave espacial moderna, un dinosaurio que ruge? Bueno, la naturaleza hace algo muy parecido con los átomos. Usa diferentes tipos de átomos, nuestros bloques elementales, para construir cada cosa en el universo. Desde la molécula de agua más simple, con solo 3 átomos, hasta la molécula de ADN, enormemente compleja en sus células, que contiene miles de millones de átomos, todo se reduce a cómo estos legos atómicos están conectados y organizados. Cada tipo de átomo es como una pieza de Lego única con propiedades especiales. Es interesante que la palabra átomo en sí tiene raíces antiguas. Viene de la palabra griega átomos, que se traduce como que no se puede cortar, o indivisible. Durante muchísimo tiempo, eso es exactamente lo que los científicos pensaban que eran los átomos, las partículas fundamentales, las últimas, que simplemente no se podían dividir en nada más pequeño. Ahora, si avanzamos rápido hasta hoy, nuestras herramientas científicas han revelado que los átomos mismos tienen una estructura interna aún más complicada, compuesta por partículas subatómicas todavía más pequeñas, de las que hablaremos en un momentito. Sin embargo, el nombre átomo se quedó, y sirve como un buen recordatorio de cómo el conocimiento científico crece y se va haciendo más exacto con el tiempo, construyendo sobre esas primeras ideas fundamentales, aunque no fueran la imagen completa. La verdadera magia de los átomos, la razón por la que son tan increíblemente importantes, es su asombrosa capacidad para unirse, para enlazarse con otros átomos. Cuando hacen esto, forman entidades más grandes y complejas llamadas moléculas. Y son estas moléculas, amigos míos, las que de verdad hacen todo el trabajo pesado en la ciudad ajetreada que es una célula viva. Ellas realizan las innumerables reacciones químicas que son absolutamente esenciales para que la vida exista y prospere. Pero, antes de que podamos apreciar de verdad el mundo de las moléculas y entender cómo bailan e interactúan, es absolutamente necesario que entendamos bien los átomos que las forman. Piensen en los átomos como las letras del alfabeto químico. Las moléculas son las palabras, y las reacciones son las historias que cuentan. ¿Qué tal? Los átomos son como pequeños sistemas solares. Tienen un centro muy compacto, llamado núcleo. Este núcleo, aunque es chiquitito, tiene casi toda la masa del átomo. Adentro están los protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y nos dicen qué elemento es, son su identificación. Los neutrones no tienen carga, son neutros, y ayudan a que el núcleo esté estable. Los electrones, con carga negativa, giran muy rápido alrededor del núcleo en unas regiones llamadas capas. Cómo están ordenados los electrones decide cómo los átomos se unen con otros y forman enlaces químicos. Estas uniones son la base de la química y de la vida misma. Los elementos son sustancias puras hechas de un solo tipo de átomo. Cada elemento tiene un número único de protones, que define sus propiedades. La tabla periódica organiza los elementos por su número atómico y comportamiento químico. La vida depende mucho de algunos elementos clave, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, xon.
La capacidad del carbono para formar enlaces fuertes con otros átomos lo hace esencial para la vida. Estos elementos se combinan de maneras específicas para crear las moléculas que forman los seres vivos. Entender estos elementos es muy importante para entender la química de la vida. Los átomos buscan ser estables, y para eso, interactúan con otros átomos. Los electrones de valencia, en la capa más de afuera, son la clave para que los átomos se unan. Los átomos quieren llenar su capa de afuera. Para esto, muchas veces siguen la regla del octeto. Los gases nobles ya tienen su capa de afuera llena, por eso son estables y casi no reaccionan. Los demás átomos, para estar estables, ganan, pierden o comparten electrones. Así se forman los enlaces químicos, que son como el pegamento que une a los átomos, y estos distintos enlaces son los que crean el mundo químico tan variado que vemos. Los enlaces covalentes se forman cuando los átomos comparten electrones. Este compartir crea uniones fuertes y estables entre los átomos. Los enlaces simples, dobles y triples implican compartir dos o tres pares de electrones. Los enlaces covalentes no polares comparten electrones por igual, mientras que los enlaces covalentes polares no lo hacen. Los enlaces covalentes polares del agua le dan propiedades únicas que sostienen la vida. Los enlaces covalentes forman el esqueleto de las moléculas orgánicas como los azúcares, las grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Estos enlaces almacenan energía y son muy importantes para la química de la vida. Sección 4. Enlaces de hidrógeno, atracciones débiles, impacto poderoso. Ya exploramos los fuertes enlaces iónicos y los resistentes enlaces covalentes. Ahora, veamos los enlaces de hidrógeno, atracciones débiles pero influyentes. No forman moléculas nuevas, sino que son fuerzas entre moléculas, como pequeñas atracciones magnéticas. Un solo enlace es débil, pero muchos juntos son fuertes. Cruciales para el DNA y las proteínas. Estas atracciones débiles tienen un impacto poderoso. Sección 5. Enlaces en acción, dando forma a las moléculas de la vida. Los enlaces iónicos, covalentes y de hidrógeno mantienen unidos átomos y moléculas. Cada tipo de enlace tiene su propia forma especial. Los enlaces covalentes forman estructuras estables. Los enlaces iónicos son fuertes en ambientes secos. Los enlaces de hidrógeno son perfectos para interacciones temporales. La forma de las moléculas determina su función. En biología, la forma lo es todo. Desde las proteínas hasta el DNA, los enlaces son fundamentales. Entender estos enlaces es entender la vida. Sección 3. Un personaje genial. Los talentos del agua para controlar la temperatura. El agua tiene una alta capacidad calorífica específica, lo que significa que puede absorber o liberar mucho calor sin cambiar mucho su temperatura. Esto es crucial para la vida, ya que ayuda a mantener temperaturas estables en organismos y ecosistemas. Los puentes de hidrógeno en el agua son los responsables de esta capacidad. También es esencial para procesos como la evaporación, que enfría organismos y plantas. Gracias a estas propiedades, el agua mantiene el equilibrio térmico en la naturaleza. Vamos a explorar la increíble capacidad del agua para disolver muchas sustancias. Al agua se le llama el solvente universal porque puede disolver más sustancias que cualquier otro líquido. Su poder para disolver es crucial para la vida. El agua disuelve compuestos iónicos como la sal de mesa, NaCl, gracias a su polaridad. Las moléculas de agua rodean los iones, formando capas de hidratación. El agua es esencial para procesos biológicos, disolviendo nutrientes y transportándolos. En nuestras células, el citoplasma es casi pura agua, permitiendo reacciones químicas vitales. La sangre, también casi pura agua, transporta nutrientes y desechos. Las plantas usan agua para transportar minerales desde el suelo hasta sus hojas. El papel del agua como solvente es esencial para todos los sistemas biológicos.
Ya vimos cómo las propiedades únicas del agua, como la cohesión, la adhesión, su alta capacidad para guardar calor, su forma rara de comportarse con la densidad y su gran poder para disolver cosas, son todas súper importantes para que exista la vida. Estas características, que vienen en gran parte de su polaridad y de los puentes de hidrógeno que forma, hacen que el agua sea el medio perfecto, el escenario ideal, para las reacciones químicas que definen a los seres vivos. La mayoría de las reacciones bioquímicas ocurren en soluciones acuosas, o sea, donde las sustancias que reaccionan están disueltas en agua. Esto permite que las moléculas se puedan mover, chocar entre sí, e interactuar de las maneras exactas que se necesitan para construir estructuras, generar energía y hacer todas las funciones de la vida. Sin el agua como escenario, la obra de la vida simplemente no podría continuar. Pero el agua no es solo el lugar donde ocurren las reacciones. El agua misma participa activamente en muchas reacciones bioquímicas importantes. Un tipo de estas reacciones se llama hidrólisis. Hidro significa agua, y lisis significa romper. Entonces, en una reacción de hidrólisis, una molécula de agua se usa para romper una molécula más grande, generalmente un polímero, en sus partes más pequeñas, o monómeros. Por ejemplo, cuando digieres la comida, las enzimas de tu sistema digestivo usan moléculas de agua para romper los carbohidratos complejos en azúcares simples, las proteínas en aminoácidos, y las grasas en ácidos grasos y glicerol. Una molécula de agua se divide. Su H se une a una de las partes pequeñas y su OH se une a la otra, rompiendo así el enlace que las unía. Al revés, el agua muchas veces se produce cuando moléculas más pequeñas se unen para formar otras más grandes. Este tipo de reacción se llama síntesis por deshidratación, o a veces reacción de condensación. Deshidratación significa quitar agua. En este proceso, un monómero pierde un grupo hidroxilo, OH, y otro monómero pierde un átomo de hidrógeno, H. Estos dos se juntan para formar una molécula de agua, H2O, que se libera, mientras que los dos monómeros se unen con un enlace covalente para formar una molécula más grande, como una proteína, un carbohidrato complejo o un ácido nucleico. Así es como nuestras células construyen las macromoléculas complejas que necesitan para funcionar y crecer. Básicamente, es como si exprimieran una molécula de agua para crear una nueva unión. Así que, como ven, el agua es mucho más que un simple escenario pasivo para la química de la vida. Es un participante activo y súper necesario. Sus increíbles propiedades físicas crean ambientes estables, tanto dentro como fuera de los organismos, y su naturaleza química le permite ayudar e incluso participar en las reacciones fundamentales de la vida. Desde ser el medio para que las moléculas interactúen, hasta ser una pieza clave para construir y descomponer moléculas biológicas, el agua está entretejida en la mismísima tela de la existencia. De verdad que es la molécula de la vida, el elixir que hace de nuestro planeta un mundo vibrante y lleno de vida. Sin agua, la compleja sinfonía química que llamamos vida se quedaría en silencio. Muy bien, equipo, ya vimos los átomos, ya vimos los enlaces y ya vimos el agua. Ahora, vamos a la acción, las reacciones químicas. ¿Qué pasa exactamente en una reacción química? Es como un increíble reacomodo de átomos. Los átomos se reorganizan, rompiendo y formando enlaces nuevos. Este proceso crea sustancias nuevas, llamadas productos. No se pierden átomos, solo cambian de pareja en esta danza química. Las reacciones químicas siempre involucran energía. Algunas liberan energía, como calor o luz. La vida es una serie continua de reacciones químicas bien organizadas. La suma de todas estas reacciones se llama metabolismo. Entender estas reacciones es clave para entender la biología. Ahora, ¿recuerdan que algunas reacciones necesitan un pequeño empujón, o mucha energía, para empezar? Esta inversión inicial de energía se llama energía de activación. Aquí es donde entran en juego unas moléculas realmente asombrosas, las enzimas. Piensen en las enzimas como las ayudantes súper eficientes de la vida, o catalizadores biológicos. Las enzimas aceleran las reacciones químicas, a veces millones de veces. Disminuyen la energía de activación, haciendo que los reactivos se conviertan en productos más rápido,
Y la mejor parte, las enzimas no se gastan, pueden hacer su magia una y otra vez. Las enzimas son increíblemente específicas, catalizando solo una reacción química en particular. Cada enzima tiene una región especial llamada el sitio activo. Este sitio activo es como un bolsillo donde las moléculas reactivas, llamadas sustratos, se unen. La unión entre el sitio activo de la enzima y su sustrato es como una cerradura y una llave. A veces, la unión del sustrato puede causar un ajuste inducido en la enzima, promoviendo la reacción. Las enzimas tienen varios trucos ingeniosos para disminuir la energía de activación y acelerar las reacciones. El sitio activo puede juntar moléculas de sustrato en la orientación justa, facilitando la reacción. Imaginen tratar de conectar dos bloques de Lego con los ojos vendados en comparación con tener a alguien que guíe sus manos, mucho más fácil con ayuda. El sitio activo también puede ejercer presión sobre los enlaces existentes dentro de la molécula del sustrato, haciéndolos más fáciles de romper. Además, el sitio activo podría proporcionar un microambiente único, quizás uno menos acuoso o con una acidez diferente, que sea más favorable para que ocurra la reacción. Se trata de crear un camino más favorable desde el reactivo hasta el producto, de manera mucho más eficiente. Debido a que las enzimas son tan cruciales, su actividad está cuidadosamente regulada dentro de las células vivas. Varios factores pueden influir en qué tan bien funciona una enzima. La temperatura es uno importante. Generalmente, la velocidad de las reacciones aumenta con la temperatura, pero solo hasta cierto punto. Si hace demasiado calor, la enzima, al ser una proteína, puede perder su forma tridimensional específica, un proceso llamado desnaturalización, y dejar de funcionar. Piensen en cómo cambia la clara de un huevo, proteína, cuando la cocinan. Del mismo modo, cada enzima tiene un rango de pH óptimo. Los niveles extremos de pH también pueden desnaturalizar las enzimas. La concentración de la enzima y de su sustrato también juegan un papel. Las células controlan con precisión la actividad de las enzimas, asegurando que las reacciones ocurran de la manera correcta, manteniendo el delicado equilibrio de la vida. Las reacciones químicas en un organismo se agrupan en síntesis y degradación. La síntesis construye moléculas grandes a partir de pequeñas. La degradación descompone moléculas grandes en pequeñas. Ambos procesos son esenciales para la vida. La síntesis consume energía, la degradación libera energía. Este equilibrio energético mantiene a los organismos vivos. Muy bien, aventureros de la ciencia, vamos a sumergirnos en otra fascinante piscina de conocimiento, el mundo del pH. Seguro han oído este término por ahí, quizás en comerciales de champú o al hablar de las albercas. Pero, ¿qué es el pH? ¿Y por qué a nosotros, como futuros biólogos, debería importarnos tanto? Bueno, el pH es básicamente una medida de qué tan ácida o alcalina es una solución con base de agua. Todo se reduce a la concentración de unas pequeñas partículas cargadas llamadas iones hidrógeno, que escribimos como HPU, H+. Imaginen estos iones hidrógeno como pequeños traviesos o pacificadores, dependiendo de cuántos haya. Si hay muchos iones HPU, H+, flotando por ahí, la solución es ácida. Si hay muy poquitos, es alcalina. Es una propiedad química fundamental que tiene un impacto enorme en cómo se comportan las moléculas. Para entender esto, los científicos usan una herramienta muy útil llamada la escala de pH. Esta escala normalmente va desde 0 hasta 14. Un pH de 7, justo a la mitad, se considera neutro. El agua pura está ahí. Ahora, si una solución tiene un valor de pH a 7, digamos de 0 a un poquito menos de 7, es ácida. Mientras más bajo el número, más ácida es, lo que significa que tiene una mayor concentración de esos iones H+, H+. Piensen en ácidos fuertes como el ácido de batería, que tiene un pH cercano a 0. Por otro lado, si una solución tiene un valor de pH a 7, desde un poquito más de 7 hasta 14, es alcalina o básica. Mientras más alto el número, más alcalina es, lo que indica una menor concentración de iones H+, H+, y a menudo, una mayor concentración de iones hidróxido, OH, o H-.
Vamos a aclarar esto todavía más con algunos ejemplos de la vida diaria. Jugo de limón o vinagre. Superácidos, con un pH alrededor de 2 o 3. Ese sabor agrio es característico de la acidez. El ácido de nuestro estómago es aún más fuerte, con un pH entre 1 y 2, perfecto para descomponer la comida. El agua pura, como dijimos, es neutra, con pH 7. Ahora, del lado alcalino, el bicarbonato de sodio mezclado con agua tiene un pH alrededor de 9, que es ligeramente alcalino. El agua con jabón también es alcalina, usualmente con un pH entre 9 y 10. Y las sustancias muy alcalinas, como el destapacaños, pueden tener un pH de hasta 13 o 14. Cada paso en la escala de pH en realidad representa una diferencia de 10 veces en la concentración de HX, H+. Así que un pH de 3 es 10 veces más ácido que un pH de 4, y 100 veces más ácido que un pH de 5. Es un salto enorme. Entonces, ¿cómo le hacen los científicos para saber el pH de algo? Hay algunos métodos geniales. Quizás hayan usado papel indicador de pH, conocido como papel tornasol, en alguna clase de ciencias. Estas tiritas de papel cambian de color según el pH de la solución en la que se sumergen. Para mediciones más exactas, los científicos usan aparatos electrónicos llamados medidores de pH, que tienen una sonda especial que mide directamente la concentración de iones hidrógeno y da un resultado digital. Entender qué es el pH y cómo medirlo es el primer paso. Después, vamos a ver por qué este simple número es tan increíblemente importante para todos los seres vivos de nuestro planeta, desde el microbio más chiquito hasta la ballena más grande. Todo se trata de equilibrio. Ahora que ya entendemos bien qué es el pH, vamos a explorar por qué es algo tan crucial en el mundo de la biología. Los seres vivos son increíblemente sensibles a los cambios de pH. La mayoría de los procesos biológicos funcionan dentro de un rango de pH muy específico. Piensen que es como un instrumento musical bien afinado. Si está un poquito desafinado, la música simplemente no va a sonar bien. Diferentes partes de un organismo pueden incluso tener ambientes con un pH ideal distinto. Por ejemplo, tu sangre necesita mantenerse muy cerca de un pH de 7.4, mientras que tu estómago funciona de maravilla en un ambiente muy ácido para digerir la comida. Una de las razones más importantes por las que el pH es tan crucial es el gran efecto que tiene en las enzimas. Las enzimas tienen una forma tridimensional muy particular, y esta forma es importantísima para que funcionen. Los cambios en el pH pueden alterar estas cargas, rompiendo los enlaces delicados que mantienen a la enzima en su forma correcta. Si el pH se aleja mucho del nivel ideal para la enzima, esta puede desnaturalizarse y ya no puede funcionar. Y si las enzimas no funcionan, las reacciones en las células prácticamente se frenan en seco. La estructura y la función de muchas otras moléculas biológicas también se ven afectadas por el pH. Por ejemplo, la forma general y la estabilidad de las proteínas en general, no solo de las enzimas, pueden verse afectadas. La capacidad de las moléculas para pasar a través de las membranas de las células puede cambiar con el pH, ya que se alteran las cargas de los componentes de la membrana o de las mismas moléculas. Incluso la solubilidad, o sea, que también se disuelven los minerales y nutrientes esenciales, puede depender del pH. Imagínense que intentan construir una casa si las propiedades de sus ladrillos y del cemento cambiaran muchísimo y sin control, sería imposible. De forma parecida, las células necesitan un ambiente con un pH estable para asegurar que todos sus componentes trabajen juntos en armonía y eficientemente. Entonces, ¿qué pasa si el equilibrio del pH dentro de un organismo se altera de forma importante? Las consecuencias pueden ser muy serias. En los humanos, por ejemplo, condiciones como la acidosis o la alcalosis pueden poner en peligro la vida, ya que interrumpen la función de los nervios, la contracción de los músculos y los procesos metabólicos. En el medio ambiente, los cambios en el pH del agua, como en los ríos o lagos, quizás debido a la lluvia ácida o la contaminación, pueden tener efectos devastadores en la vida acuática. Los peces, los anfibios y los microorganismos de los que ellos dependen, todos tienen niveles de pH específicos que pueden tolerar. Esta sensibilidad tan grande nos muestra lo absolutamente necesario que es para los seres vivos mantener un pH interno estable.
un estado que llamamos homeostasis. Es un acto de equilibrio constante y muy delicado. Sabiendo lo increíblemente sensibles que son los sistemas vivos a los cambios de pH, quizás se estén preguntando cómo le hacen los organismos para mantener su pH interno tan estable, especialmente cuando sus propios procesos metabólicos pueden producir sustancias ácidas o alcalinas. Pues la respuesta está en unos sistemas químicos asombrosos llamados soluciones amortiguadoras. Las soluciones amortiguadoras son como los que mantienen la paz en el mundo químico dentro de nuestros cuerpos. Una solución amortiguadora es una solución que puede resistir cambios en el pH cuando se le añaden pequeñas cantidades de un ácido o una base. Actúan como esponjas químicas, absorbiendo el exceso de iones hidrógenos si el ambiente se vuelve muy ácido, o liberando iones hidrógenos si se vuelve muy alcalino, y así reducen al mínimo cualquier cambio grande en el pH. ¿Y cómo es que estas soluciones amortiguadoras tan increíbles hacen su magia? La mayoría de las soluciones amortiguadoras están formadas por un par de sustancias químicas, un ácido débil y su base conjugada correspondiente, o una base débil y su ácido conjugado. Tomemos como ejemplo el par de ácido débil y base conjugada. Si se añaden demasiados iones hidrógeno a la solución amortiguadora, la parte de la base conjugada de la solución reaccionará con estos iones hidrógeno extra, eliminándolos de la solución y evitando que el pH baje mucho. Al revés, si se añade una base, la parte del ácido débil de la solución puede liberar algunos de sus iones hidrógeno para reemplazar los que fueron neutralizados por la base, evitando así que el pH suba mucho. Es un juego de equilibrio muy ingenioso. Uno de los sistemas amortiguadores más importantes en el cuerpo humano es el sistema de bicarbonato, que ayuda a mantener el pH de nuestra sangre muy cerca de 7.4. Este sistema usa ácido carbónico, que es un ácido débil, y el ion bicarbonato, que es su base conjugada. Si la sangre se vuelve muy ácida, los iones bicarbonato se unirán con el exceso de iones hidrógeno para formar ácido carbónico. Si la sangre se vuelve muy alcalina, el ácido carbónico se disociará para liberar más iones hidrógeno. Esta interacción dinámica, junto con la ayuda de los pulmones y los riñones, mantiene el pH de nuestra sangre increíblemente estable, a pesar de las diversas sustancias ácidas y básicas que produce nuestro metabolismo o que comemos en nuestra dieta. Así que, estos sistemas amortiguadores son súper importantes para mantener la homeostasis, ese ambiente interno estable que necesitamos para vivir. Son los héroes anónimos que trabajan sin descanso detrás de escena para asegurar que el pH dentro de nuestras células y fluidos corporales se mantenga en el rango exacto necesario para que toda nuestra complicada maquinaria bioquímica funcione bien. Sin soluciones amortiguadoras eficaces, hasta los pequeños cambios en la producción de ácidos o bases podrían causar cambios de pH desastrosos, afectando la actividad de las enzimas, la estructura de las proteínas y, al final, la vida misma. La química elegante de las soluciones amortiguadoras es otra prueba más de las formas increíbles en que la vida ha evolucionado para manejar y controlar su ambiente químico, asegurando que sus procesos complejos sigan funcionando sin problemas. ¡Guau! ¡Qué viaje hemos hecho, exploradores de la ciencia! Hicimos un viaje fantástico por las bases químicas increíbles que hacen que la vida sea, pues, vida. Es como si nos hubieran dado un pase especial para ver cómo funciona por dentro una máquina súper compleja y hermosa, y esa máquina es la vida misma, con toda su diversidad. Comenzamos nuestra aventura con las cositas más pequeñas, las partículas fundamentales llamadas átomos, que son como los ladrillos básicos de todo. Entenderlos, cómo son y qué hacen, es el primer gran paso. Porque todo, pero de verdad todo, en el enorme mundo de la biología comienza justo ahí, con estas cositas chiquitas pero súper poderosas. Desde una semillita chiquita y humilde hasta un árbol gigante y majestuoso, todo es una organización increíble de átomos. Átomos y más átomos. Esto no es solo una idea rara o lejana. Es la pura verdad de cómo funcionan las cosas, la base de nuestra vida y de todos los seres vivos que comparten nuestro planeta. Es una idea genial y que de verdad inspira a entenderla bien. Luego, descubrimos que estos átomos no están hechos para andar solos, flotando por ahí. Para nada.
A ellos les encanta unirse, relacionarse, hacer equipo unos con otros. Vimos las diferentes formas interesantes en que lo hacen, formando lo que llamamos enlaces químicos. Exploramos el mundo de los enlaces iónicos, donde unos dan y otros reciben, que crean partículas con carga, o iones. Estos iones hacen un montón de trabajos súper importantes en los seres vivos, como mandar señales nerviosas o ayudar a que nuestros músculos se muevan. Después nos enfocamos en los enlaces covalentes, que son súper importantes. Son como los trabajadores estrella donde los átomos comparten electrones, formando las bases fuertes y estables de las moléculas que son clave para cómo está hecha la vida y cómo funciona. Y claro que no podemos olvidar los enlaces de hidrógeno. Parecen más débiles, pero juntos tienen muchísima influencia. Estos diferentes tipos de enlaces son como el pegamento invisible, los conectores vitales, los que le dan forma al mundo de las moléculas. Ellos dicen cómo se construyen las moléculas con mucho cuidado, y exactamente cómo se comportan, dándole forma a las sustancias que componen cada célula, cada tejido complicado y cada organismo completo que funciona, desde el más simple hasta el más complejo. Y hablando de moléculas muy especiales, nos echamos un clavado profundo y refrescante a las maravillas del agua. La buena H2O. Una fórmula tan simple, pero una sustancia tan poderosa y que sirve para tantas cosas. Aprendimos que su polaridad, que viene de esos enlaces covalentes polares fuertes entre el oxígeno y el hidrógeno y de la forma doblada de la molécula, es el secreto de su magia. Esto lleva a que se formen esos enlaces de hidrógeno tan importantes entre las moléculas de agua. Esta característica única le da al agua sus superpoderes increíbles que sostienen la vida, su capacidad de pegarse a sí misma, su capacidad de pegarse a otras cosas y su talento especial para absorber y guardar mucho calor, lo que ayuda a mantener las temperaturas estables. También es famosa por ser el solvente universal porque puede disolver muchísimas sustancias diferentes que la vida necesita para funcionar. Estas propiedades geniales, que vienen todas de cómo está hecha su molécula, hacen del agua el escenario perfecto, el medio ideal, para que se desarrolle el complicado drama químico de la vida. La vida como la conocemos simplemente no sería vida sin la personalidad química única del agua. Esto la convierte en una verdadera molécula milagrosa, en todo el sentido de la palabra, esencial para todos los organismos en la Tierra. También nos metimos a explorar el mundo dinámico y siempre cambiante de las reacciones químicas. Pueden pensar en estas reacciones como los equipos de construcción súper ocupados de la vida y también como los equipos de demolición que trabajan igual de duro, siempre en acción. Vimos cómo las sustancias iniciales, los reactivos, se transforman para convertirse en sustancias nuevas, los productos, ya sea construyendo cosas más complejas o deshaciendo cosas con cuidado en partes más simples. ¿Y quiénes son los geniales e indispensables jefes de obra que se aseguran de que estas reacciones ocurran bien y rápido? Las enzimas, claro. Estas superestrellas, que son proteínas, actúan como catalizadores biológicos, acelerando todo muchísimo, haciendo posible la vida al ritmo rápido que necesita para salir adelante. Finalmente, hablamos un poquito del concepto súper importante del pH, esa medida vital de qué tan ácido o alcalino es algo en una solución. Aprendimos que mantener el pH en un rango chiquito y perfecto, muchas veces con la ayuda de sistemas de buffer bien listos, es totalmente esencial para que el ambiente dentro de las células esté justo como debe estar para que las enzimas y muchísimas otras moléculas hagan su trabajo vital. Es de verdad un baile químico delicado y perfectamente coordinado. Bueno, ahora que nuestro viaje por la química en este capítulo está llegando a su fin, nos encontramos con un montón de herramientas fantásticas y súper útiles sobre los principios básicos de la química. Hemos visto de cerquita los átomos, esas piececitas básicas de todo lo que existe. Descubrimos los secretos de los enlaces que los unen con mucha maña para formar moléculas. Nos asombramos con las maravillas únicas del agua, que son tan importantes para la vida. Vimos cómo las reacciones químicas no paran de moverse y trabajar, son como el motor que hace que todo cambie. Y también aprendimos lo súper importante que es mantener el pH bien equilibrado. Pero ojo, es muy importante recordar que estas no son solo cosas sueltas que hay que aprenderse de memoria para un examen. Para nada.
En realidad son como los ingredientes principales y las reglas más importantes del gran libro de recetas de la naturaleza para crear y mantener la vida. Cada idea que vimos se conecta de forma muy bonita y ordenada con todas las demás, formando una red increíble, complicada y que funciona de maravilla, y que es la base de todo lo que pasa en la biología. Entender estas bases de la química, cómo se forma todo a partir de los átomos, cómo estos átomos se unen con diferentes enlaces, cómo las propiedades especiales del agua ayudan a la vida, cómo las reacciones químicas cambian las cosas, y cómo el pH afecta todo esto, es un paso súper importante para entender la ciencia. De verdad, es como el cimiento fuerte sobre el que se construye todo lo demás que sabemos de biología, cosas más complicadas. Antes de que podamos admirar de verdad lo increíble que es una célula viva, con todas sus partes complicaditas y todas las cosas asombrosas que hace, primero necesitamos entender bien de qué está hecha esa célula y cuáles son las reglas químicas básicas que controlan cómo existe y cómo funciona a cada ratito. Estos principios de la química son como el ABC, lo primerito que hay que saber de biología. Nos dan el poder para entender el lenguaje a veces complicado de los seres vivos, y así podemos viajar con la mente desde el mundo de lo muy, muy chiquito, el mundo invisible de las moléculas, hasta lo grandote que sí podemos ver, como los organismos completos y los ecosistemas. Esto es algo que da mucha fuerza a cualquier científico que está empezando. Piénsenlo así, si quieren, los átomos y las moléculas sencillas que forman, como nuestra amiga el agua, son como los ladrillos básicos y el cemento que se usa para construir. Los diferentes tipos de enlaces químicos que vimos son las formas especiales en que estos ladrillos se unen muy bien, para dar fuerza y forma. Las muchísimas reacciones químicas son como los planos detallados y las instrucciones de construcción, que dicen qué se construye, cuándo y cómo. Las enzimas, esas son como los trabajadores súper expertos y muy rápidos en esta obra de construcción de la vida, que se aseguran de que todo salga bien y a tiempo. ¿Y el pH? ¿Ese factor tan importante? Ese es como asegurarse de que el taller, o sea, el ambiente, esté perfecto para hacer el trabajo. Todos estos diferentes elementos tienen que trabajar juntos, bien coordinados, para ir armando poco a poco estructuras más complicadas y especiales. Estas son las estructuras que luego se juntan para formar las partes especiales dentro de una célula viva, como el núcleo que guarda con cuidado nuestro valioso ADN, o las poderosas mitocondrias que sin cansarse producen la energía que nuestras células necesitan para vivir y estar bien. Ahora que terminamos este capítulo tan interesante sobre la química básica de la vida, por favor recuerden que estas ideas son su trampolín para descubrir más cosas en el futuro. Son la base súper necesaria, el cimiento firme, para entender cómo estas moléculas no solo están ahí quietas, sino que se organizan solitas para formar las estructuras súper complejas, activas y que funcionan de maravilla de las células vivas.